La espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Tal como lo cortés no quita lo valiente, así lo hilarante no quita lo profundo. Y dado que la vida es un juego, aquí comienza La Espada de Damocles. La ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles es un programa que por mera falta de objetividad cree ser diferente. Personajes mitológicos salidos de los más profundos avernos. Leyendas escabrosas y sin sentido. Curiosidades inquietantes e inútiles. Historias antiguas malversadas por nuestra incapacidad de entendimiento. Y cuentos carentes de profundo significado. También pretenderemos sin el menor éxito entender al ser humano en toda su dimensión. En suma, si quieres desperdiciar tu vida, aquí comienza La Espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. La Espada de Damocles. Conduce Pablo Veloso. Buenas para todos. Aquí estamos en La Espada de Damocles. ¿Quién les habla? Pablo Veloso. Nos encontramos otra vez para recorrer un camino, en este caso con la exploración de lo que cuenta Jacques Derrida, un francés que tiene mucho para contar, ya que tiene un enfoque, un abordaje de la vida que él llamaba desconstrucción. Pero como es muy difícil meterle esa S en el medio, le vamos a decir deconstrucción. Así que el deconstructivismo, palabra larga, si usted quiere la puede pronunciar 5 veces seguidas a ver si le sale, define al acto de proponer otros sentidos alternativos a aquellas cosas que damos por sentadas como que son de esa manera y nada más. Y esto nos permite, por así decir, descomprimir, ¿no? Quitar la presión, quitar la solidez, el exceso de realidad a las cosas. Entonces, decía Derrida, entre otras cosas, esto, fíjese, la existencia de algo es siempre debida a su contrario. Cualquier acción está motivada por el concepto de su opuesto, ¿no? Es decir, por ejemplo, si elijo levantarme de la cama, si elijo levantarme de un sillón, es porque siento ganas de seguir sentado. Es decir, si no tuviera yo ganas todavía de seguir sentado, no elegiría levantarme. Es decir, no habría tal elección. El hecho mismo de levantarme de un sillón implica que por alguna razón sigo ahí. Es decir, implica su opuesto. Si yo tengo ganas, por ejemplo, de comer algo, estoy deshaciendo el ayuno. Vio que cuando se desayuna por la mañana, uno lo que está haciendo es cortar un ayuno. Está hablando de que deshace a su contrario, implica a su contrario. Nadie puede desayunar sin estar en ayuno. De la misma manera, nadie puede despertarse sin estar previamente durmiendo. Nadie puede dormirse sin estar previamente despierto. Es decir, no puede haber una cosa en la vida sin la otra. Todo conlleva su opuesto. Entonces, la existencia de algo siempre es debida a su contrario. Recordemos que este
mundo binario de blancos y negros, altos y bajos, lindos y feos, ¿no? Grandes y pequeños, es un mundo de palabras. Y Derrida decía, no hay nada fuera del texto, todo está dentro del texto. Lo que fuera que hubiese fuera del texto nunca va a ser una cosa, que es lo que dicen los místicos. Entonces, todo lo que podamos definir como cosa, yo, el otro, Dios, lo que don Juan de Castaneda llamaba la isla del tonal, la isla del tonal. El tonal es siempre una cosa, o sea, todo lo que hay dentro del tonal son siempre cosas. Por eso don Juan le decía a Castaneda, no sé, este cenicero que tenemos sobre la mesa, porque decía que la mesa donde estaban comiendo los dos era la isla del tonal, como diciendo el mundo del discurso, de las palabras. Entonces le dijo a Castaneda, escúchame, Carlitos, nombra algo. Y Carlos Castaneda decía, por ejemplo, la gente. Y don Juan, por ejemplo, cogía un cenicero y lo ponía sobre la mesa o lo arrimaba al centro y decía, esto es la gente. Está dentro de la mesa, de la isla del tonal. Y le decía, decía otra cosa. Y Castaneda decía... los coches. Y ponía el salero. Y después le volvía a preguntar y Castaneda decía... la muerte. Y don Juan ponía, no sé, un tenedor. Y así fue poniendo todas las cosas que le iba diciendo Carlos Castaneda. Hasta que en un momento Carlos Castaneda le dice... Dios. Como diciendo, con esto lo maté. No va a poder poner nada porque Dios está más allá. Y entonces don Juan, supongamos, cogió, no sé, un plato y lo puso ahí. Y dijo, esto es Dios. Y eso sorprendió a Castaneda, porque Castaneda esperaba que no hubiese ninguna palabra que definiese a algo tan trascendental como Dios. Pero Dios seguía siendo una palabra. Por lo tanto, Dios no es Dios. No es lo que supuestamente referimos como Dios. Cuando lo nombramos con palabras, ya no es. Cuando le ponemos una cualidad, pacífico, grande, pequeño, bueno, magnífico, omnipotente, ya no es. Por eso Dionisio Areopagita, el pilar de la religión cristiana, si bien era neoplatónico y se disfrazó de cristiano para poder meter esas ideas que luego constituyeron todo el cristianismo que conocemos, en su teología mística, él escribió 2 tratados, uno de los nombres divinos, catafático, y otro de la teología negativa, de apofático. El catafático describía a Dios. Decía, Dios es grande, Dios es poderoso, porque acá lo dicen las escrituras, y Dios es el mejor, y Dios es esto y lo otro. Esos son atributos, es la isla del tonal. Sin embargo, hay otro enfoque que es el negativo. Como sabemos que no podemos hablar de lo que está más allá del discurso, lo tenemos que decir como los hindúes, neti neti. Esto no es, aquello no es. Por eso la no dualidad se llama no dualidad y no se llama unidad. Porque si yo digo unidad, está la diversidad como opuesto. Pero si yo digo no dos, estoy diciendo simplemente algo que no es. No estoy afirmando, bueno, estaría en el fondo, porque el lenguaje siempre traiciona. Pero bueno, es lo más cerca que podemos llegar de decir, no digo nada. No digo nada. Por eso Derrida tenía una tarea muy difícil con esta deconstrucción. Al escribir, al dar sus charlas, sus conferencias, sus cursos. Porque cómo uno a través del lenguaje va a hablar de algo que se supone que implica la destrucción del lenguaje. Derrida pretendía demostrar que el lenguaje no tenía un sentido solo, sino muchísimos, por lo tanto no podía uno aferrarse a nada dentro del lenguaje. Entonces deconstruía el lenguaje. ¿Cómo uno usa el lenguaje, que se la pasa construyendo cosas, para deconstruir al propio lenguaje? Y bueno, generando absurdos sobre todo. Derrida, por ejemplo, en sus libros a veces escribía cosas sin sentido, se contradecía a sí mismo al rato, ponía algo y después al rato ponía quién sabe si será así, o decía al final tal cosa, no lo sé,
¿no? Como diciendo, después de que hizo todo un desarrollo y uno se lo creyó, dice, bueno, no lo sé. Por otro lado, jugaba con distintos tipos de letras, distintas tipografías, jugaba con idiomas como el latín, el griego, el alemán interpolados, para que todo tuviera como una desarticulación, como que no tuviera esa solidez que tienen los textos que leemos normalmente o las charlas que escuchamos normalmente, que son directas al grano, coherentes, perfectas. Una de las cosas que se me suele criticar es que justamente no me aferro a un punto de vista yo mismo, como Pablo Veloso, a un punto de vista único. Es decir, no tengo un pregón único y unívoco, como por ejemplo decir, no sé, curso de milagros. Y siempre hablo del curso de milagros, o cristianismo, o budismo, o ciencia, sino que hay una especie de abordaje múltiple. Y eso a veces, como habíamos dicho en el programa anterior, no agrada. Agrada al que se proclama blanco o se proclama negro, pero no al que genera el famoso tertium non datur, el tercero que no se da, que es toda esa gama de grises. Pero la existencia, dice Derrida, es algo que siempre es debida a su contrario. Para que algo yo sienta que exista, ya sea yo, mis acciones, mis pensamientos, tiene que haber un contrario. Así funciona el lenguaje. El lenguaje es binario. Entonces, acentuar al contrario, al habitual, demuestra la relatividad de todo. Fíjese, lo que dice Derrida es esto. Si todos decimos blanco, vamos a terminar creyendo que todo es blanco, vamos a defender a lo blanco y vamos a matar a los que digan negro. Pero si vemos que todos dicen blanco y empezamos a afirmar negro y a sustentar por qué negro y no blanco, lo que vamos a lograr es aflojar un poco la intensidad del blanco. Eso es de lo que se ocupaba Derrida. Derrida decía, por ejemplo, así que todos dicen blanco. Bueno, ¿qué tal gris? ¿Qué tal verde? ¿O amarillo? ¿O rojo? ¿O azul? ¿Qué tal el azul, Y podemos hacer una gama: turquesa, azul cielo, azul profundo, celestito. Es decir, si todos dicen comunismo, bueno, vamos a mostrar que existe no solo el opuesto, que es el neoliberalismo, sino todos los intermedios: socialismo, no sé, democrático de grado tal, comunismo extremo, no sé, ciertos despotismos militares, qué sé yo, todo lo que hay en los intermedios. De manera que vayamos, digamos, convenciendo a la mente del interlocutor que, así seamos nosotros mismos, que aquello que tomábamos como verdad única no lo es tanto, sino que podría fácilmente uno situarse en otras. Y vemos que esto de que los polos se conectan, acuérdense que la reductio ad absurdum nos lleva normalmente al contrario. Es decir, una persona que es comunista o neoliberalista, capitalista, o cristiana o atea, usted le dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a llevar tu argumento hasta el extremo. Imaginemos que, no sé, si es cristiano, todo el mundo es cristiano, todos hacen el bien. Imaginemos que si eres comunista, que todo el mundo se vuelve comunista, que cumplimos con todas las reglas. ¿Qué pasaría? Lo más probable es que cuando algo se lleva al extremo, tiende a romperse y a parecerse demasiado a su contrario. Es casi como una ley. Sencillamente sucede así porque la vida es redonda, la vida es elíptica, la vida no es lineal. Si la vida fuera lineal, cuanto más nos fuéramos a un extremo, más nos alejaríamos del otro. Y los comunistas llegarían a un punto que ni se enterarían de los capitalistas. Pero resulta que los comunistas sin los capitalistas no pueden vivir. Y un comunista que lleva al extremo su comunismo, en su manera de emprender, en su manera de luchar por sus libertades, acaba siendo como el capitalista, y el capitalista, una vez que llega al extremo de la conquista de todos sus beneficios, se empieza a establecer y se convierte en un comunista, en alguien que lo que quiere es que todo esté equilibrado, porque a veces se cansa
por ejemplo, de emprender, y busca una suerte de jubilación, una suerte de quedarse tranquilo, que es lo que hace el comunista. Y el comunista que lleva al extremo su comunismo llega a un punto, como en 1984 de Orwell, que se rompe y necesita la individual búsqueda de placeres del capitalismo. O un cristiano que lleva al extremo todas sus ideas, empieza a darse cuenta que muchas de ellas no tienen sentido, que son solo postulados y convenciones, y acaba cayendo en el ateísmo. Y un ateo que lleva al extremo su ateísmo y vive todo como que todo es mecanicista, todo es frío, un beso es un intercambio de saliva, enamorarse son hormonas, llega un punto que dice: yo necesito a Platón, y se hace cristiano, por ejemplo. Me acuerdo un caso que nos contaban los brahmacharis Hare Krishna, que iban ellos por la calle cantando su famosa canción Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Iban así cantando con sus kartalas, sus mridangas y demás. Y había un tipo, un señor grande, que, grande comparado con los Hare Krishna, que son todos jóvenes. Grande sería un tipo de mi edad, seguramente, 45 años. Y el tipo, cuando ellos salían a la plaza, al parque a cantar, siempre se les acercaba y les decía de todo. Les decía: ustedes son unos tarados, ¿por qué no van a trabajar, Hare Krishna? Vagos, ahí pelados, con la cabeza rapada, cantando cosas que no se entiende nada. Canten en castellano, estamos acá en los países de habla hispana. ¿Qué cantan? ¿En qué idioma cantan? ¿Están insultando o qué? Y así día tras día. Y un día, vaya a saber por qué, el tipo se les acercó y les pidió ser uno de ellos. Se les acercó, le empezó a hablar, no sé qué, y en 2 o 3 días el tipo estaba cantando con ellos Hare Krishna. Hare Krishna. ¿Por qué? Si en realidad alguien que avanza hacia un polo debería separarse del otro. Bueno, eso demuestra que no, que el avanzar en una dirección te lleva a la contraria, porque la vida es circular. Si yo estoy en Oviedo y empiezo a caminar en dirección norte, por ejemplo, u oeste, o a la que quiera, y no me detengo, tarde o temprano llego a Oviedo, porque doy la vuelta. Entonces, la vida tiene eso. Esa circularidad demuestra la falta de dirección que tiene el lenguaje. Por eso el lenguaje nunca nos va a llevar a, podríamos decir, al ser. Cuando Heidegger hablaba del olvido del ser, es que denunciaba Heidegger que esa especie de triunfalismo de la Ilustración, ¿no? La Ilustración que hizo tanto hincapié como la Ilustración francesa, por ejemplo, después de la Revolución Francesa, en la lógica, en la razón, en el triunfo de la razón, en el poder de la mente humana que puede resolver todos los misterios de la humanidad, mandar cohetes a la luna, curar enfermedades, traer la felicidad. Y no, en realidad, dice Heidegger, nos hemos olvidado del ser. Estamos dando vuelta en palabras. Y alguien dirá: sí, pero ¿sabes qué pasa? Con la ciencia podemos curar un montón de enfermedades. Sí, es así. Y se puede mandar cohetes a la luna, y se puede calefaccionar una casa, y se puede 1000 cosas. Pero eso es utilitarismo, es práctico, pragmático, es cierto. Pero nos hemos embriagado, ¿no? Embobado con un avance tecnológico y nos hemos olvidado de aquello que está detrás. Nos hemos olvidado de que eso no nos lleva a nada. Por eso la insatisfacción. Por eso el compro más, tengo más, consigo más, viajo más, amo más y nunca me satisfago. Porque en realidad no existe, no es que la satisfacción está en otro lado. No. El Trishna, la sed, no se detiene jamás. Porque la sed es hija del lenguaje. Y mientras me maneje en el lenguaje, la sed va a ser infinita. Y puedo tener una sed espiritual también. Está la persona que se dedica a la meditación y se tira horas meditando y obtiene insights, ¿no? Intuiciones, sensaciones profundas. Todo genial. Pero sigue siendo eso sed.
sigue siendo hoy conseguí este estado meditativo, mañana conseguiré uno mejor, ¿no? Sigue siendo lo mismo, más de lo mismo. Y uno dice, sí, pero tuvo una experiencia de que la mente se le apagó. Genial. Con el ayahuasca también se puede. Con el orgasmo también se puede. El tema es el después. ¿Cómo se interpreta ese después? Ese después se interpreta normalmente en términos totalmente duales porque es el término del lenguaje. Entonces, no quiere decir que esté mal. Lo que quiere decir es que olvidamos, dice Heidegger, al ser. Nos olvidamos que el lenguaje no es... Bueno, cuando decimos el ser también lo convertimos en lenguaje. Pero quiero decir, no es aquello que se supone tiene que estar más allá del lenguaje. Entonces, no es dejar de usar el lenguaje y quedarnos mudos, como Zacarías, el padre de Juan el Bautista. No. Significa seguir hablando, seguir enganchándose en mil cosas, construyendo cohetes a la luna y curando enfermedades y creyendo en Cristo. Pero sabiendo que todo eso es simplemente un deambular de la mente. Útil, divertido, otorgador de sentido de vida. De lo contrario, no hay sentido. La metafísica te da sentido de vida. La metafísica, esa explicación de la realidad, esa superposición a lo real, lo que sea que fuera, de nuestras palabras, ese mundo del tonal, esa isla del tonal que decía Don Juan, te sirve. Don Juan, ¿sabe lo que decía? Decía, no, o sea, hay que cuidar la isla del tonal. Una persona que no cuida la isla del tonal no puede contener al nahual. Es decir, el nahual es aquello que está más allá del tonal. Es el vacío, el silencio, ¿no? El ser. El ser no puede contenerse por el lenguaje. El lenguaje no se puede comer al ser. No lo puede comer, no lo puede tocar, no lo puede describir, no lo puede abarcar. Si lo describe y lo contiene y se lo come, lo transforma en más tonal. Entonces, hay que tener un tonal, decía Don Juan, ordenado, para que soporte el embate del nahual. Esto es lo que llaman los hindúes el sadhana. Es decir, tener una mente ordenada. Imagínese una casa mal amueblada. Usted no puede caminar, se choca contra todo. Tener una casa bien amueblada significa que la ordenó de una manera que usted puede circular por ella. Ordenarla le va a hacer más feliz, más infeliz, no, simplemente más comodidad o menos. Tener un paradigma que sea abarcativo, que implique todas estas cosas de las que estamos hablando, le trae la posibilidad de poder recibir y contener todo esto. De lo contrario, ese ser del que Occidente se olvidó y que lo transformó en logos, lo transformó en palabras, por eso dice Derrida, somos logocéntricos, ese ser no va a tener no solo nunca cabida, sino que nos va a lastimar. Una mente ordenada significa con un paradigma, con una explicación, otra vez palabras, es verdad, pero con una explicación más afín, lo más cercana posible a eso, a ese silencio, que implique la posibilidad de lo no discursivo, de lo que está más allá del texto, de la nada, que implique la posibilidad de la nada. Bueno, si tenemos eso, un paradigma así, cuando esa nada se manifiesta de mil maneras, nuestra mente, por así decirlo, puede contener, lo puede digerir, lo puede asimilar. De lo contrario, lo que logramos es que aquello nos asuste y vivimos asustados por lo que no es discursivo. Entonces, priorizar a un polo es caer en el error occidental de hace más de 2000 años. Eso dice Derrida. Derrida dice que, y Heidegger también, que desde hace unos 2000 años, desde Sócrates en adelante, digamos, o Platón, nos hemos olvidado del ser. Hemos creado una metafísica, Pitágoras la había creado también, con su explicación del mundo. Por eso en la película esta que yo citaba la otra vez, Los crímenes de Oxford, de Alex de la Iglesia, el profesor principal de la película trata de demostrar que nosotros creamos un hilvanado, ¿no? Como la falacia ad hoc, la falacia post hoc ergo propter hoc o ad hoc también ergo propter hoc, significa
como una cosa viene con la otra, estoy hablando en círculo. Si, por ejemplo, yo tengo un dolor de estómago y al mismo tiempo tengo fiebre, yo conecto las dos cosas y digo, debo tener, no sé, gripe, por ejemplo, ¿no? O este dolor de estómago me está trayendo una elevación de la temperatura corporal, debo tener una infección estomacal. Y quizá no tenía nada que ver, quizá me dolía el estómago porque comí algo muy ácido y la fiebre es porque me pinché el dedo gordo del pie con una astilla y me está trayendo una infección ahí y por eso me levantó fiebre. Sin embargo, yo conecté las dos cosas porque ocurrieron al mismo tiempo. Entonces nos parece que cuando dos cosas ocurren simultáneamente deberían estar conectadas. Entonces, a nivel países, uno dice, bueno, mira, este levantamiento, esta marcha que hicieron los ciudadanos está conectada con este malestar que está habiendo en este momento en el país. Por lo tanto, todo esto va a desencadenar en una guerra civil. ¿Se da cuenta? Generamos una conclusión en base a dos hechos que supuestamente por suceder al mismo tiempo están conectados. Y lo más probable es que generemos una psicosis, es decir, un convencimiento en tal caso colectivo. Psicosis no es un convencimiento, pero quiero decir un convencimiento colectivo de que la cosa va en esa dirección. Y en realidad no tenía nada que ver. Podía ir en esa dirección, como no. Entonces, la falacia ad hoc, ergo propter hoc, significa que porque ocurren al mismo tiempo nos parece que están conectadas. Y también la falacia post hoc, ergo propter hoc, significa después de. Entonces, cuando algo pasa después de otra cosa, por ejemplo, yo me levanto por la mañana, voy a tomar, no sé, un café y se me vuelca. Y más adelante, cuando salgo a la calle, me tropiezo con una piedra. Y digo, ¿te das cuenta? Como volqué el café, ya empecé el día mal, por lo tanto, ahora que me tropiezo con la piedra, ya esto se confirma, es una siguiente cosa que ocurre por causa de la primera, porque ya empecé mal, o sea que, ergo, lo que va a pasar ahora es que me va a volver a pasar otra cosa más y así todo el día. Y seguramente me pasen. Entonces, en esa película Los Crímenes de Oxford, un crimen que hay justamente, o unos crímenes, son entendidos por el protagonista, que es el protagonista, es el que hace de Frodo en El Señor de los Anillos, como justamente conectados, con cierta hilación que en realidad no tienen. Y el profesor medio que se ríe en toda la película mostrándole o siguiéndole el juego para en algún momento mostrarle que no tenían nada que ver y que él había hilvanado las cosas. Entonces dice Derrida, dice Heidegger, que la metafísica, porque somos logocéntricos, la venimos trayendo desde Sócrates, Platón en adelante y no la hemos soltado. El problema no es, como decía, quedarnos sin metafísica. La metafísica está muy bien. El tema es no creer que la metafísica es, que la descripción es lo descrito. Entonces estos polos, real, ilusorio, vivo, muerto, algo, nada, nos empiezan a parecer muy reales. ¿Por qué hay nada? Y porque hay algo. Porque consideramos que hay algo, entonces tiene que haber nada. ¿Por qué hay muerte? Porque creemos que estamos vivos. ¿Estamos vivos realmente? ¿Qué quiere decir estar vivo? ¿Por qué digo que voy a morir? ¿No? Porque creo que soy y después pienso que no voy a ser. Entonces no nos damos cuenta que todo eso, en lugar de intentar, como decía el mismo Wittgenstein, en lugar de intentar resolver la pregunta de, por ejemplo, ¿voy a morir? Preguntarse antes, ¿qué es la muerte? Wittgenstein diría, estamos haciendo mal la pregunta. Preguntar si uno va a morir implica creer que estar vivo es esto. ¿Qué es estar vivo? Eso diría Wittgenstein. Estamos planteando mal las preguntas, por lo tanto, otorgamos sentidos a las cosas que no tienen y luego las respuestas son descabelladas. Entonces, decía Wittgenstein, toda la filosofía está equivocada, decía él, por esa razón. Y lo mismo dice Derrida desde otro ángulo, solo que Derrida lo que hace es mostrar, en lugar de mostrar que hemos preguntado mal, lo que él dice es, mira, la misma cosa que vos tomás acá como real, en realidad tiene 8.500 sentidos posibles. Estar vivo puede entenderse así, asá, de mil maneras. Estar muerto también.
¿cuál vas a elegir de todos estos sentidos? Son todos igual de incoherentes. Vamos a escuchar un audio que nos cuenta cómo colaborar con nuestro programa Con la Espada de Damocles para que podamos seguir por ahí dando vueltas por el mundo contando estas cosas tan descabelladas. Ahí va. Nuestro programa carece de sustento económico externo. Si quieres colaborar y apoyarnos, puedes hacer de cuenta que me invitas un café y dejar una donación equivalente a ello o lo que tú desees a través del enlace de PayPal que aparece en nuestro canal en iBooks. Si tienes alguna duda al respecto, puedes enviarme un correo a info-espadaweb@gmail.com para informarte y desde ya, muchas gracias por ello. Así que Derrida, ¿qué le parece? Un pensador fuerte, un pensador que cuestiona bases, que te hace replantear, porque normalmente, ¿qué hacemos? Nos planteamos los ismos. La pregunta suele ser, ¿en qué ismo me sitúo? ¿Qué me hago? ¿Ateo? ¿Qué me hago? O sea, ateísmo, cristianismo, budismo, y saltamos entre ismos, oponiéndonos al contrario, no dándonos cuenta de que todos los ismos son solo ismos, son solo posicionamientos duales, binarios, que siempre contienen ahí la amenaza de su opuesto y existen gracias a esa amenaza. Imagínese un mundo donde se radica el capitalismo. El comunismo muere, porque después de un tiempo nadie soportaría vivir de manera comunista. Imagínese un mundo donde solo hay capitalismo voraz, cruel, despiadado. Llega un punto que todos queremos un poco de paz, un poco de comunismo. Entonces, ¿quién quiere la guerra mucho tiempo? Nadie. ¿Quién quiere la paz demasiado tiempo? Nadie. Guerra y paz son opuestos y por lo tanto uno lleva siempre al otro. Entonces, lo que es no puede ser definido. ¿Qué es lo que es? Bueno, lo que es el Ding an sich de Kant, ¿no? La cosa en sí. ¿Qué es la cosa en sí? Y bueno, es lo que los budistas llaman el ta-ta-ta. Mire qué nombre, ta-ta-ta, ¿no? Ta-ta. Hay una H ahí, ta-ta-ta. Por eso al Buda se le llamaba el Tathagata, ¿no? Una especie de juego como la mar estaba serena, lemer esteve serene, o lo moros todos soronos. Vio ese juego de intercalar distintas vocales en una misma frase. Bueno, el ta-ta-ta, la cosa en sí, los hindúes le llaman tat, ¿no? Aquello, ¿no? Porque no quieren nombrarlo, no quieren decir Dios, la Virgen María, el uno, aquello, dicen, como diciendo, qué sé yo, no sé cómo decirle, dicen aquello. Entonces, eso, es decir, la experiencia directa de la realidad, y acuérdense, no podemos nunca hablar de eso, por eso es tan complicado. Derrida estaba en la frontera entre la filosofía y la literatura. Es decir, por momentos era un escritor, porque escribía cosas que no podían tener mucho sentido, porque si decía cosas con sentido, como por ejemplo dijera... La filosofía debe ser deconstruida paso a paso para que podamos comprender lo que está más allá de las palabras. Si hablase así, que es un poco como estoy hablando yo también, lo que estaría haciendo es seguir dando vueltas en el lenguaje. Sonar a que hay una coherencia en todo, que este posicionamiento es mejor que el otro. No, ningún posicionamiento es mejor que ninguno. Derrida, de hecho, que su nombre ya suena a derribar, ¿no? No daba nada, no aportaba nada. Que era una de las cosas que le criticaban a Krishnamurti. No aportaba nada. Krishnamurti no te daba nada, te arruinaba la vida. Venías con el cristianismo contento, con la ciencia, con lo que quisieras, y el tipo te lo tiraba abajo. Te demostraba que no tenía sentido. Solo que no lo hacía como Derrida mostrándote una pluralidad de sentidos, sino que lo hacía cuestionando el enfoque, más al estilo Wittgenstein, el enfoque correcto de las palabras. Krishnamurti mostraba al interlocutor que por qué cualquiera de esos ismos llevaba a problemas por esto del opuesto, era más lógico. Mientras que Derrida no es lógico. Derrida demuestra lo ilógico de cualquier abordaje, ¿no? Pero recordemos que sea ilógico cualquier abordaje no quiere decir que no los utilicemos.
porque si no uno no hablaría, no le pondría nombres a las cosas, no iría al supermercado y diría quiero 1 kilo de naranjas, porque diría no, las naranjas no tienen sentido, como naranja, ¿qué es naranja? Podría llamarle, por ejemplo, no sé, abedul, deme 1 kilo de abedul. Y bueno, entraríamos todos en un caos, sencillamente. Y en realidad la sociedad se establece por normas. Entonces esas normas es importante mantenerlas, pero no perderse en ellas. Entonces cada polo contiene, niega, complementa, define, sostiene al otro, a su opuesto. Por eso no puede eliminarse. O sea, nadie puede... ¿Queremos eliminar a las brujas? No podemos, porque si eliminamos a las brujas, desaparecen los puritanos que las combaten. No habría puritano, no habría hombre puro sin la bruja que supuestamente es la pecadora. No habría, no sé, occidental cristiano sin musulmán, no sé, yihadista. No habría musulmán ortodoxo correcto sin occidental capitalista, hedonista. Siempre tiene que haber el otro para que yo exista. Si yo me posiciono en algún lado, lo necesito al otro. Porque para que yo pueda mantenerme y convencerme y seguir convencido que yo estoy acá, tiene que haber un otro ahí. Si no lo hay, yo no estoy. Entonces lo combato, pero lo mantengo. Es decir, no lo elimino del todo. Lo critico, lo aplasto, pero ahí lo quiero. Ese es el juego que en realidad es lo que llamaba Alan Watts las 2 manos de Dios. Dios juega ese juego. Ese es el juego de la vida. La vida consiste en que usted se convence que un polo de algo, de cualquier cosa, es mejor que el otro. Y lo defiende. Y a partir de ahí, míralo, porque se posiciona, mira al otro polo y lo puede pasar 2 cosas. O lo combate o lo admira, como diciendo, ¿cómo me gustaría estar ahí? O sea, yo me puedo posicionar en el cristianismo y decir, ¿cómo me gustaría ser un budista? Me encantaría, pero no lo soy. O ¿cómo me gustaría ser ateo y vivir así como viven los ateos? O sea, me posiciono en algo que se supone que no es lo mejor, desagradable, me tocó eso. O bien, al revés, me posiciono en algo de lo que me convenzo que es lo mejor. Por lo tanto, combato a los otros por ser lo peor. Entonces, me puedo posicionar en ser el fan de un músico, o sea, en una posición peor, y admirarlo y decir cómo me gustaría ser como él o como ella. O bien, puedo posicionarme en la posición de músico y tener fans y detestar a los fans como diciendo qué molestos que son, qué seres insignificantes, desagradables, qué hormigas, chupasangre que son, ¿no? Sanguijuelas. Cuando en realidad sin fans yo no existo. Y el fan sin su adorado tampoco existe. Es decir, todo eso no lo vemos. Normalmente lo vivimos nada más. Entonces todo polo llevado al extremo se convierte en su opuesto. Un fan que lleva hasta el máximo su excentricidad, su locura se convierte en el músico, se convierte en el artista, se vuelve alguien que vive en su mundo de entrega. Y un músico que lleva al extremo lo que hace, llega a un punto que seguramente se harta de eso y explora hasta el máximo todos los vericuetos de su ser y acaba mirando hacia otro músico, mirando hacia otra persona y toma otro referente y él se convierte en el fan de otro, ¿no? Porque ya llegó. Es como el que es rico, súper rico, millonario, ultramillonario. Ahora, ¿a quién mira? No tienen más nada a quien mirar. Ya está arriba del todo, llegó al tope. Algo se va a inventar para poder convertirse en el otro. Va a romper el equilibrio, va a despilfarrar el dinero, algo va a hacer para caer en el polo contrario, como el cuento del príncipe y el mendigo, que el mendigo quería ser príncipe y lo fue, y el príncipe quería ser mendigo y lo fue. Los conceptos, entonces, los polos carecen de esencia. ¿Qué es la esencia? Es el ser. No tienen ser. ¿Por qué no tiene ser? Una palabra, la mesa, la silla. Usted dirá, ¿cómo no va a tener ser la mesa? La mesa sí tiene ser, la palabra no tiene ser. Sí, pero usted nunca toca a la cosa en sí. Ya ponerle nombre mesa al objeto, al supuesto objeto, que usted nunca va a conocer. Siempre lo va a conocer mediado por la palabra. Bueno, esa palabra no tiene esencia.
Y usted dirá, la mesa sí tiene esencia. No, porque a usted se le ocurrió que esto es una mesa y que tiene unos límites y que de acá para allá ya no es mesa y de acá para arriba tampoco es mesa, es aire, por ejemplo. Esos límites generan un objeto determinado que otra persona de otra cultura que no usa mesa, que no conoce la mesa, no va a ver esto como una mesa. Lo va a ver como nada, le puede llamar aire de repente. Y para él es una cosa más que está ahí. Como para nosotros puede ser, qué sé yo, la pelusa que flota por el aire. Uno no la toma en cuenta. Es parte del aire, tiene pelusa, ya está. Pero otro para el cual en su cultura la pelusa es la clave de la vida, bueno, tendría 1000 nombres para la pelusa, como dicen que los esquimales tienen varios nombres para la nieve. Nosotros uno, nieve, pero el esquimal tiene muchos, diferencia distintos tipos de nieve. Para el esquimal existen nieves diferentes, o sea, existen cosas que para nosotros no. Para nosotros existe una sola, nieve. Para el esquimal existen 25. Y el esquimal va a decir, momento, ¿cómo vivís en un mundo donde no existe? ¿Qué me decís que no tiene ser la nieve de clase 3? Y uno dice, no, para mí no tiene ser. ¿Cómo va a tener ser si para mí solo hay nieve? Entonces nos damos cuenta de lo arbitrario otra vez, que a uno se le ocurre que tiene existencia o ser aquella cosa que uno cree que tiene y nada más. Entonces, los polos, los conceptos carecen de esencia. En realidad esencia y existencia no serían lo mismo. Existir es como salir, es como aparecer, ¿no? Es lo que se aparece. Y esencia es la cualidad de ser simplemente, no de expresarse, no de existir. O sea, lo que existe es lo que me viene a buscar. Acá está la mesa, viene hacia mí, me dice acá estoy, soy la mesa, ¿no? O yo tengo un nombre para eso y por lo tanto la veo, es lo mismo. Eso es existir. Pero ser no es ser esto o ser lo otro, ser. Entonces, el lenguaje nunca toca el ser, pero no hay un ser de las cosas, no hay un ser de la mesa. El ser, en tal caso de la mesa, es el ser de toda la existencia, porque la existencia no tiene fronteras, no diferencia entre mesa o las 25 formas de nieve que tienen los esquimales. La nieve ni se entera, ¿no? Es más, la vida no se entera que existe algo llamado nieve. La vida no se entera que existe algo llamado vida. La vida no se entera, la vida no existe, ¿no? Entonces, o sea, sí existe, existir en el sentido de aparecerse, se nos aparece como tal, pero el ser de las cosas, ese tat, por eso siempre es llamado de formas negativas, no dual, ¿no? Aquello, ¿no? Neti, eso no está en los conceptos. Entonces los polos carecen de ser, por eso no nos satisfacen. Podemos estar eternamente buscando este polo, el otro polo, luchando por, y nunca vamos a estar contentos porque la satisfacción, esa sensación de llegué, no ocurre en el lenguaje porque el lenguaje no tiene límites, es circular, siempre da vueltas. Nunca puedo llegar, porque si yo avanzo, llego al otro lado, y si llego al otro lado, sigo avanzando. O sea, no hay fin. Deconstruir entonces es descongelar la realidad, dinamitar las certezas. Cada vez que yo empiezo a creer que algo es de una manera, es como si le aplicase frío al agua y la congelara. Entonces la congelo, después la esculpo y le doy forma de gato, perro, cabeza, persona, árbol, no sé, el libro, lo que sea. Le doy una forma. Y a partir de ahí, eso si es un libro, no es una casa, ¿no? Si es un libro abierto, no es un libro cerrado. Y empieza a parecernos muy importante. Vamos a clasificar los libros abiertos con los libros abiertos. Luego los libros abiertos con tapa verde. Luego los libros abiertos con tapa verde y letra pequeña. Y así, ¿no? Como ese cuento de Borges donde se clasificaban las cosas por las cualidades más inusitadas. Entonces, la verdadera paz de la mente no consiste en controlarla, sino no darle importancia. Lo que enseña Derrida, básicamente, o lo que quiere transmitir, es que le hemos dado, y lo mismo dice Heidegger, tanta importancia a nuestras congelaciones, ¿no? A nuestras cristalizaciones, al hacer sal de los alquimistas, que se nos ha antojado que eso es verdadero,
todos los sismos y todas las cosas son verdaderos, no son verdaderos. Es decir, son existentes, o sea, se aparecen, pero no contienen ser, no tienen ser. Entonces, la idea, la paz en tal caso, no se encuentra controlando el mundo, llegando a conseguir lo que uno desea, viendo las cosas tal como uno las imagina que deberían ser. No, la verdadera paz se obtiene cuando usted deja de dar importancia, deja de implicarse, deja de depositar como si fuera un cajoncito que usted deposita monedas dentro, depositar ahí. Cuanto más deposite, más importancia tiene. Usted tiene un cajón vacío y no vale nada. Usted le echa 1 euro, 2 euros, 3 euros y cada vez empieza a importarle más porque es el cajón del dinero. Y llega un punto que si usted lo llena hasta el borde de monedas de 1 euro, y bueno, usted va a tener ahí una suma importante y ya lo va a querer cuidar, que nadie se lo saque, que no pase nada. Pero en realidad de lo que nos olvidamos es que la palabra dinero, la palabra cajón, la palabra moneda, la palabra euro, son palabras. Y por más que yo junte todos los euros del mundo, nunca voy a poder ser feliz o tener paz porque son solo palabras. Y las palabras no tienen ser. Es medio raro decir todo esto, ¿no? Pero bueno, por eso lo odiaban a Derrida. Cualquier campo del saber, entonces, es masturbación mental. Cualquier campo del saber, ¿eh? La ciencia, la teología, la psicología, la filosofía. ¿Por qué? Porque nunca se arriba. O sea, nunca usted va a llegar. Usted puede darle 1000 vueltas a la psicología junguiana, a la filosofía platónica, a Nietzsche, a Marx, nunca me viene el nombre de de las escuelas estas de capitalismo, neoliberalismo. Pero bueno, esas escuelas también, Friedman, por ejemplo, ahora no me acuerdo el nombre del tipo, pero bueno, me suena Merton, pero bueno, algo así era. Milton, me parece que era. Friedman, que fue uno de los impulsores de esta libre mercado. Bueno, todos estos son simplemente masturbaciones mentales, en el sentido de que cuando uno se masturba, uno se cuenta, por así decir, una historieta, o no se la cuenta, pero obtiene una satisfacción que es provisoria, es temporal. Al otro día o dentro de un rato, cuando usted quiera, vuelve esa necesidad. No es algo que se agote, no se llega, no es que uno dice, bueno, ya está, me masturbé, listo, nunca más. Ya lo hice, ya obtuve la satisfacción que quería, no quiero más. No, ocurre otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, usted, cualquier avance en el ámbito de la ciencia, por eso hay paladines, ¿no? Como inquisidores, el gran inquisidor que defiende, no sé, un Richard Dawkins, ¿no? Un Stephen Hawking, que defienden a la ciencia, u otros que defienden a la religión. Hay expositores de obispos, cardenales, cristianos, hay protestantes, hay imanes musulmanes, rabinos de ultra ortodoxos, y defienden sus puntos de vista, pero nunca hay una satisfacción, porque es solo masturbación mental. ¿Está mal masturbarse? No, está perfecto. Es decir, usted siga con sus vertientes. Si a usted le gusta el cristianismo, siga con el cristianismo. Utilícelo, ese formato, es muy útil. Da sentido de vida, como la ciencia, como cualquier otro. El tema es darse cuenta que ninguno de ellos lleva a ninguna parte. Que el ser no está ahí. ¿Dónde está el ser? No hay un lugar donde esté. Porque si yo le digo está arriba, ya le puse nombre. Si le digo está abajo, si le digo está a la derecha, le dije, no está. De hecho, fíjese, creo que era Audalá Caruni, le llamó a su hijo Suetaketu y le dijo, en uno de los Upanishads, le dijo Suetaketu, le dijo así. Hijo Suetaketu, vení. ¿Ves este cubo lleno de agua? Bueno, echa unos granos de sal ahí en la parte de adelante, arriba. Entonces el hijo echó la sal y el padre le pregunta, bueno, ahora probá el agua, pero probala en el lado derecho del cubo y decime qué sabor tiene.
Tiene sabor salado, papá. Muy bien. Ahora probalo del lado izquierdo. ¿Qué sabor tiene? Tiene sabor salado, papá. Ahora probalo en la parte de arriba. Tiene sabor salado, papá. ¿Y en la parte de abajo? Sabor salado, papá. Y así, probando en todas partes, se dio cuenta que estaba salado en todos los sitios. Y le dijo el padre: ¿Te das cuenta, Suetaketu, Tatu Amasi? Así como la sal, el sabor de la sal está en todas partes en el agua, así el ser Brahman se encuentra en todos los sitios al mismo tiempo y es imperceptible. Son formas de explicar. De hecho, el padre también le dio otro ejemplo con un higo, por ejemplo, y las semillas del higo, pero todos los ejemplos se quedan obviamente cortos. Nunca podemos abarcar todo lo que existe, o sea, el ser con ejemplos. Los ejemplos son palabras otra vez. Pero sin embargo, un poco señalan. Es el dedo que señala la luna. Lo importante es la luna y no tanto el dedo. Entonces, vea que los caminos siempre son negativos. No hay una especie de... El padre no le dijo, ahí está, ¿ves? No, le dijo, así como en todas partes del agua el sabor salado indica que está ese ser, bueno, de la misma manera en toda la realidad está el ser, pero no hay un lugar donde lo puedas encontrar. Uno no puede decir, está en la parte derecha un poquito hacia arriba del cubo. No, están todas. Entonces uno no podría decir, está en el cristianismo, está en el budismo, está en el hinduismo, está en el capitalismo, está en el ateísmo. No, está en todas partes, porque en realidad no es contenido por el lenguaje. Si fuera contenido por el lenguaje, lo podríamos ubicar acá y profundizaríamos ahí y mataríamos a todos los que son contrarios y nos quedaríamos con eso y seríamos felices. Nunca ha ocurrido eso. Entonces, a la gente no le gusta el deconstructivismo, y permítame decirlo así, y no desconstructivismo, porque es muy complicado, el deconstructivismo, porque deconstruye, justamente. No nos gusta lo que deconstruye. Nos gusta la idea de progreso. Fíjese, esa idea de que siempre vamos hacia adelante y crecemos más y vamos a llegar dentro de poco a... ¿no? Esa idea de que cuando lleguemos seremos felices y que venga uno y te lo deconstruya y te diga, no, todo eso no tiene sentido, lo querés matar al tipo. Bueno, el pragmatismo entonces trata al deconstructivismo de nihilismo. Parece un trabalengua, ¿no? Bueno, el pragmatismo es lo concreto, ¿no? El tipo que dice, Escúchame, a mí no me vengas con filosofía. Yo quiero encender la luz y que se encienda. Nada de espiritualidad ni nada. Ciencia, pura y dura. Ese es el pragmático. Lo que no se da cuenta que la ciencia también es una metafísica. O sea, la ciencia es una explicación de la fisis. O sea, la ciencia, como cualquier rama del saber, se encuentra con el mundo, con la vida, con la existencia, lo que sea que eso fuese, y trata de empezar a catalogar cosas, a poner nombres, a explicar procesos. La ciencia básicamente no explica tanto el por qué ocurren las cosas, sino que simplemente pone un punto de partida en algún sitio, porque en algún sitio hay que ponerlo, porque para pensar algo hay que acotar. Entonces dice, bueno, vamos a agarrar desde acá, el átomo. ¿Cómo el átomo? ¿Pero qué hay antes que el átomo? Hay más, que es lo que se está descubriendo ahora. Y hay más, y hay más, y hay más, y para el otro lado también hay más, y para arriba y para abajo. Pero la ciencia hace la vista gorda, que es lo que se llama ciencia mecanicista, newtoniana, por ejemplo, y se queda con una especie de... Bueno. En el fondo ya sé que el átomo tiene partículas, la incertidumbre de Heisenberg y todas esas tonterías. Pero el tema es que yo para encender la luz aprieto un botón y se enciende, ¿viste? No me venga que los electrones pueden ser partículas y ondas al mismo tiempo. ¿Qué es eso? Yo quiero encender la luz y listo. Claro, para ese tipo de cosas, el pragmático dice, quiero resultados. Bien. Ese trata al deconstructivista, al que hace estos cuestionamientos, como Derrida y como el mismo Heidegger también, de nihilista. ¿Qué es el nihilista? Es un tipo que se posiciona en la idea de que nada tiene sentido. Que no es la posición de Derrida, fíjese. Derrida no está diciendo que nada tiene sentido, por el contrario, dice que todo tiene sentido, todo lo que uno quiera. Está diciendo que
el océano puede ser la base de su vida, como puede ser Cristo, como puede ser la ciencia. Da igual, todo vale lo mismo, dice Derrida. Y eso al pragmático le suena a nihilista. Derrida no está diciendo nada tiene sentido. No, eso diría un nihilista. Nada tiene sentido. No. Derrida dice todo tiene sentido. Por lo tanto, nada tiene un sentido exclusivo. Nada es la clave de la existencia. Me voy a beber un poco de agua. Entonces, el deconstructivismo no es un nihilismo, aunque al pragmatismo o al pragmático, claro que le va a sonar a nihilismo porque le suena a que nos quiere destruir. Y el pragmático normalmente va a odiar más al deconstructivista que al contrario. Por ejemplo, el pragmático sería lo opuesto del New Age. El New Age está volando en los gnomos, las ondinas y no sé qué, y los ángeles, y el pragmático dice no, al pan pan y al vino vino, quiero cosas prácticas. Entonces ese pragmático necesita el New Age, lo combate, lo odia, pero lo necesita porque si no, no se entera que es pragmático. Y el New Age necesita del pragmático, el materialista, para diferenciarse y sentir que es espiritual. Pero el nihilista también. El nihilista parece ser el enemigo de los dos, así que va todo bien eso. Pero el problema es que el deconstructivismo no es ni siquiera nihilismo, es algo tan intermedio que molesta a todos. Entonces el problema con el pragmatismo es que no busca la verdad. Por ejemplo, si yo digo, no, a mí me interesa que se encienda la luz, o mandar un cohete a la luna y punto, nada más. Bueno, ese no está buscando al ser, ese es el olvido del ser que critica Heidegger. No está buscando lo real, sino que simplemente aprovecha una mentira, es decir, el lenguaje polar, para crear resultados en el mundo. Entonces habla de la corriente eléctrica, del interruptor de la luz, del botón, de la mano que lo presiona, del ser humano, de los cables, como si todo eso lo da por descontado, que son realidades, que existen, pero como algo continuo y fijo, no cuestionándose nunca que todo eso en realidad es un postulado filosófico, es una metafísica. Entonces, no quiere decir Derrida, vale, rompamos, quememos todos los interruptores de la luz porque son todos metafísicas. No. Él dice, es muy útil. Mira, enciende la luz, hay trenes, hay aviones, todo genial. El tema es, no te lo creas. Entonces, el problema del pragmatismo, el que se queda en el pragmatismo nada más, es que se quedó ahí, está satisfecho, le funciona todo y listo. No busca qué hay más allá de esa metafísica que sostiene. Hasta aquí vamos a ver hoy y vamos a escuchar nuestra cortina de despedida. Nos encontramos en la siguiente. Soy Pablo Veloso para La Espada de Damocles. Hasta la próxima. Conduce Pablo Veloso. Y dado que la vida es un macabro juego, concebido por una mente perversa, únete a nosotros en nuestro próximo programa, cuando escuches las siguientes palabras. La espada de Damocles, la ficción más real que puedas concebir. Buena vida para todos, buena semana y... ¡Avanti, damocleanos!